Bueno, gente linda. Acá estamos comenzando un nuevo live, arrancando sesión enviada por Don Santi Sueiro. Don ¿Cómo le Santi, va? ¿cómo está usted, querido? ¿Cómo anda? Mejor que Dios. Sí, ya somos dos. La copié de vos a ese, ¿eh? ¿Cómo Bueno, estás? ¿preparado para ¿Todo este bien? nuevo segmento de los lunes, Fede? Sí, preparadísimo, con muchas ganas, che. Con mucha expectativa, sobre todo. Está bueno La cuando las verdad que cosas sí. nuevas, cuando nacen cosas nuevas. Totalmente. Así que bueno, acá estamos, ampliándonos, ampliándonos. Bueno, tenemos a una invitada muy especial hoy y vamos a empezar los lunes. Bueno, le vamos a anunciar a la gente. Los lunes vamos a estar haciendo algunas entrevistas, algunos reportajes a personas muy importantes en el reino de Dios. Bueno, psicóloga Lorena se conectó en audio de vuelta. Ahí va. Ahí salió. Bueno, y vamos a estar tanto en el canal de Fede como en el mío. Vamos a estar charlando con algunas personas, charlando con algunos personajes importantes para Dios y obviamente también para nosotros. Sí, así es, exacto. Bueno, que le den muchos toques a la pantallita para que TikTok pueda ayudarnos a llegar a mucha gente. Ahí estamos. Hola, Lorena querida. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están? Buenas noches. Ay, ahora sí. Yo no Bien, escuchaba bien. bien. Acá haciendo lío con el TikTok. No hago muchos live. Yo no hago Claro. live en realidad. Bueno, un gustazo tenerte, Lore. Hola, hola. Se escucha. ¿Me Sí, escuchan? vos sabés que por ahí no escucho, no logro escuchar bien. Se corta un poquito el audio. Hola, hola. ¿Y ahora? Ahí está un Ahora se escucha bien. poquito mejor. Sí. Bien, se está un poquito mejor. Sí. No tengo muy buena señal acá, parece. Pero bueno, es mi consultorio, así que atiendo acá y, y los tengo porque allá es mucha gente en el resto de la Claro. casa. Así que bueno, gracias por invitarme primero, gracias por invitarme. La verdad que cuando los enganché alguna vez en un live hablando, dije, estos son pollos míos, antisistema. Bueno, me pareció muy interesante. Bueno, gracias, Lorena. Y gracias a vos por estar, ¿eh? Gracias porque estás abriendo, no sé si sabías, estás abriendo un nuevo ciclo que empezamos hoy con Santi. Recién lo compartíamos ahí antes que te conectaras. Un ciclo de reportajes, de charlas, como más nos guste, de gente que tiene mucho para aportar. Así que un privilegio para nosotros que Bueno, seas vos la primera aquí en este ciclo, ¿no? Así que bienvenida. muchísimas gracias y Le la verdad que para contamos, mí es un placer compartir con ustedes. Decime, Fede. no, le contamos a la gente, Santi, que Lorena es licenciada en psicología, y también nos va a hablar un poquito de su fe, porque si no entendí mal, en Lorena hay una hermosa alianza entre la fe y la ciencia o la fe y la psicología, y esto es muy interesante. Y Santi, yo sé que vos sos fanático de la psicología, te gusta, así que va a estar muy Me didáctica, encanta. ¿no es cierto? Esta charla. Me encanta la Sí, psicología. Uno se convierte, empieza a amar lo que más necesita. Así que no sé por qué tanto me gusta la psicología, ¿no? Y puede sí, ser, claro. pues. Que los amigos Bueno nos que, ayuden con un like ahí para que TikTok siga recomendando. Disculpame, Lorena, justo te interrumpí. sí, sí, Que los amigos toquen mucho la pantallita, ¿viste? Para que TikTok nos recomiende y podamos llegar a más gente, porque esto que vas a decir y lo que vamos a
charlar. Yo sé, estoy seguro que hay mucha gente y muchos creyentes de cualquier denominación o sin denominación que necesitan Sí, escuchar. Es un área en blanco, ¿no es cierto?, de la iglesia hoy. Es un área todavía desconocida, demonizada, satanizada por muchos, y hay gente que está Ujú. sufriendo ujú. innecesariamente, ¿no? No sé qué mirada Bueno, tenés ahí como para ir arrancando. bueno, bueno, yo soy licenciada en psicología de la UBA, me recibí con honores, soy una persona que siempre fui muy analítica. eh, Después les voy a contar bien mi testimonio, pero con respecto a, a la psicología como ciencia y esto como se ve hoy día en la iglesia evangélica de cualquier denominación, hasta la iglesia católica, yo tengo pacientes católicos, católicos Claro. que son, profesan, digamos, su fe, son carismáticos, tenemos algunas Ujú. diferencias, pero yo siempre entiendo que lo mejor y lo más aceptable y lo mejor para mí, para ellos es ver lo que compartimos, compartimos el Espíritu Santo, compartimos a Jesús, compartimos al Padre y todo el resto, digamos, de cosas que no compartimos, yo qué sé, allá ella por su lado y yo por el mío con mis creencias, ¿no? En ese sentido. Pero es bueno compartir Claro. lo que nos une. Ujú. ¿Mm? Ujú. Y después, bueno, yo creo que la psicología, dentro de lo que es la iglesia evangélica, sí, a mí me miraban hace 10 años atrás, yo era Satanás. Me iba a una iglesia y me odiaban. Estaban así psicólogas, faltaba que me viste, y yo me digo, es muy feo, porque yo le decía al Señor, me equivoqué la carrera. Yo cuando ya me convertí ya Claro. estaba con más de la carrera adentro. O sea, y seguí estudiando, a ver, y si bien en la UBA hay muchos profesores que atacan directamente nuestra fe, digamos, hay otros Ujú. que no, que la respetan, y bueno, y yo por ese motivo hasta me he ido de comisiones en la facultad. Me he ido porque no tenía ganas de escuchar y ponerme a Ujú. discutir con un profesor que parecía que no era muy inteligente. Entonces yo qué hacía, me iba, así como que abandonaba Claro. la cosa, ¿no? Digamos, y buscaba otro lugar donde fuera agradable para mí. Claro. Pero dentro de la iglesia también me complicaban un poco la cosa, ¿no? Y sobre todo la iglesia, la última iglesia donde fui a congregarme así formalmente, digamos que era miembro y trabajaba ahí, sí, me miraban con mucha recelo porque ahí yo sacaba la ficha de muchas cosas y no les gustaba. Entonces, Me imagino, claro. Eh, eso me gustaba. Pero bueno, después, la ahí, verdad bueno, que no, no, se hay cortó mucha esa gente, última partecita. Sí, estamos llegando a 52 amigos ahora. Algo para Y escribir. los que se van sumando, Santi, les decimos que estamos en la primicia de los lunes con Lorena, psicóloga, cristiana también. Y bueno, ya la introducción muy interesante. No sé, Santi, si a vos te surge alguna pregunta como para arrancar así formal o querés decir algo, no sé. Primero que nada, sí, tengo una pregunta. Justo traje la cuadernola porque mientras Lorena hablaba se me ocurrían varias preguntas. Y primero que nada, decirle a la gente que se está conectando que esto no es solamente una charla entre nosotros. Es decir, que la gente puede escribir sus preguntas para Lorena, para la psicología, relacionado entre la fe y la psicología, entre la fe y la ciencia. Así que cualquier pregunta que tengan, esto es como, como todos los lunes, ¿eh? Escriben sus preguntas, en esta ocasión para la invitada, si tienen alguna pregunta para nosotros también. Lo mejor sería para la Excelente. invitada, para que aprovechemos el tiempo y la sabiduría de aquí de las licenciadas. Yo tengo una Así pregunta, es. Lorena, para empezar a romper el hielo. Y justamente el viernes en Iglesia Virtual con Fe hablábamos con las personas que se congregan con nosotros allí. Hablamos sobre la relación ciencia y la relación ciencia cristiana, ¿no? Y una de las cosas que yo aconsejaba, vos me vas a corregir igual, Lorena, pero no creo que estés muy en desacuerdo con esto que voy a decir. Yo siempre decía, hay ciertas situaciones psicológicas o ciertas enfermedades mentales o ciertos conflictos mentales, si se podría decir también, que la gente como que relaciona todo como que es espiritual.
Y tenemos que tener, decía yo, que tenemos que tener muchísima responsabilidad a la hora de llamar algo espiritual, porque así como existe el médico físico, también existe los médicos, por decirlo de alguna manera, que trabajan con lo mental, incluso psiquiatras también. Y yo decía que hay que tratar de demonizar un poquito eso. Y una de las preguntas y uno de los consejos que yo le daba a, a las personas es que hay que tratar en la medida de lo posible de ir a asistir con psicólogos que en la medida de lo posible sean cristianos porque pueden entendernos un poquito mejor a nosotros los cristianos. ¿Qué tan de acuerdo estás con esto que te estoy preguntando? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Primero, yo creo que hay una parte de la Biblia que no todos la leemos, que cuando el Señor dice que hay lunáticos y hay endemoniados, el Señor los separa. Mm, El Señor habla Ujú. de tal cual. lunáticos como gente loca con problemas mentales, como una enfermedad del corazón, un lunático, o en ese momento se le llamaba así, porque lo relacionaban con la luna, son gente que Mm, tienen problemas mentales, esquizofrenias, etcétera, etcétera. Yo lo que creo íntimamente y he visto en la clínica con cristianos es que las enfermedades mentales, por ejemplo, la ansiedad es una enfermedad mental, una enfermedad que ataca el alma, ¿no? Ataca la mente porque hay un correlato del cerebro de todo lo que pasa con un ataque de ansiedad. Ahí se dispara cortisol, adrenalina, noradrenalina, hay un montón de correlato, no es solamente se cortó. en el psiquismo, sino en el cerebro, del cerebro físico, ¿sí? ¿Me explico? Ujú. Y lo que yo entiendo es que las enfermedades de este estilo, a las personas que tienen esas grietas o esa tendencia, espiritualmente, obviamente que el enemigo y los espíritus, estos opresores, van a apretar ahí, van a tocar ahí. Igualmente que si vos tenés otro tipo de enfermedad, ¿sí? Lo que pasa es que las enfermedades mentales lo que sufre es el alma, la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad, son muchas cosas con las que uno viene arrastrando desde la niñez que se van formando y uno cuando se convierte, sí, el Señor hace muchas cosas nuevas, pero yo creo que la sanidad y la sanidad que va a ser, el final va a ser cuando el Señor llegue a nosotros, la sanidad total, en ese momento se va consiguiendo a poco, es como la cáscara de una cebolla, se va Mm, consiguiendo, se va logrando, ¿no? Como dice, bueno, como que uno avanza y va viendo cada vez más luz, más luz, más luz en un montón de aspectos y en un montón de claro, áreas. un proceso. En un proceso, exactamente. Me expliqué más o menos, pero sí, estoy de acuerdo a lo que vos decís, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. No hay gente que espiritualiza todo y no, querido. Muchas de las cosas son problemas que venimos arrastrando de la niñez y problemas que tenemos que destrabar y tratar con las herramientas que tenemos. Y un psicólogo cristiano, obviamente que nos va a entender mucho mejor porque compartimos valores. Un buen psicólogo, ponele, psicoanalista, debería abstenerse de un montón de cosas y hasta podría ayudarnos. Pero yo qué sé, lloro por mis pacientes siempre. O sea, Ujú. oro por ellos y Claro. oro y el Señor me muestra cosas y sé por dónde ir. Y yo veo la sanidad, ¿no? Digamos, como se consiguen resultados en tiempos que con un paciente que no es creyente no, es imposible. Yo he visto Claro. milagros realmente. He visto milagros que no, Ujú. o sea, los milagros no tienen que ver conmigo. Es lo que yo sé es una herramienta y a veces ni eso, porque el Señor hace como quiere y la verdad que he visto cosas maravillosas. Yo no dejo de sorprenderme. Qué bueno. No dejo. Excelente. Bueno, justamente te iba a preguntar, Lorena, algo que ya estás contando, transmitiendo. ¿Qué decirle, no? A ese creyente, a ese cristiano, católico, evangélico, de la rama y denominación que sea, en cuanto a esto? Tiene miedo de consultar a un psicólogo, a un terapeuta, porque le han enseñado que sería falta de fe, que sería no confiar en Dios, etcétera, etcétera. O sea, lo que decía Santi, le agrego esto como para que sigas por esa línea. ¿Qué decirle porque hay un montonazo, hay infinidades de cristianos
que tienen un prejuicio tan grande que no les permite consultar a un profesional de la salud mental, demonizando todo, como lo decía Santi y vos también recién, qué decirle para que se anime, para que dé un pasito, para que no sufra tanto antes de consultar a un profesional, ¿no es cierto? Sí, es verdad, porque los cristianos a Ujú. veces llegan hasta las últimas instancias antes de Claro. consultar. Y a veces hasta matrimonios se pierden en ese juego, digamos, de no consultar. Mm, Yo trabajo con matrimonios cristianos y me ha pasado que muchos se han acomodado y otros no llegamos a tiempo, porque ya mm, llegaron a un punto donde se fue el amor y no hubo forma. Y ya no había ganas, no había intenciones de una de las partes. O sea, como que se llega a momentos que se sufre mucho y a veces las consecuencias se pagan de no hacer las cosas en el momento oportuno, ¿no? ¿Qué claro. decirle a un cristiano así? Decirle que si tenés una enfermedad física, vas a ir al médico. Vas a ir al médico aunque no sea cristiano. Y si tenés una enfermedad en tu mente, en el alma, estás trabado, estás deprimido, tenés ataques de ansiedad, lo que más se ve hoy es la ansiedad en sus distintas formas, ¿no? Mm, Obsesiones, ideas perturbadoras, TOCs, mm, los ataques de pánico, angustia y depresión también se ve solapada, porque todos dicen, muchos te dicen, no, porque es la opresión de espiritual. Sí, bueno, dale, pero vamos a hablar de dónde viene esto. Ya empiezan a sacar cosas de la niñez y cosas, y bueno, y yo le diría que no tengan miedo, que no tengan miedo, que con un profesional cristiano no es falta de fe, porque si vos vas al médico por el corazón, ¿por qué no vas a ir porque tenés una depresión? Que el Señor te puede ahí sanar está. milagrosamente, sí, amén, como todo, pero a veces el Señor usa los médicos, usa la ciencia, también, y es un milagro, porque hay cosas que vos ves que, pues sí, wow, mirá qué bueno, se sanó, Mm, puedo llegar a hacer esto. Y con un psicólogo cristiano, el Espíritu Santo como intermediario, ¿no? En esta relación paciente, psicólogo y Espíritu Santo en el medio, como habilitando lugares, dando sabiduría, Ujú. dando claridad, eh, tocando esos lugares donde solamente él puede llegar, puede destrabar, es maravilloso lo que se puede conseguir, mm. es Tremendo, maravilloso lo ¿no? que Muy sí, interesante. Ujú. sí, la verdad que sí. Así que bueno. Buenísimo, Lorena. Mira, por acá la gente está empezando a escribir. Le vamos a decir le vamos a decir a la gente que después vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas, Fede, para que le hagan preguntas a la psicóloga Lorena. Sí, claro. Sí, sí, exacto. Sí, toda la Acá gente que Marco dice buenas noches esté. a todos. Saludos, Marcos. No, dale, dale, porque se Roy escucha con Maxi dice: mucho Mi mamá delay. tiene esquizofrenia. Roy Maxi dice: Mi mamá tiene esquizofrenia. Me sirve mucho lo que hablan. Gracias. Bueno. Van a tener después un espacio de preguntas y respuestas para poder hacerle a Lorena. Y yo tengo una pregunta también, Lorena, siguiendo dentro del cristianismo, obviamente también. Y yo, en la medida que empecé a enamorarme un poquito más de los conceptos psicológicos, siguiendo a Bernardo Tamateas y demás, me di cuenta de que cuando empecé a escuchar muchos conceptos y que me ayudaron a mí a sanar mi pasado. Yo siempre cuando cuento mi testimonio, Lorena, y ya se lo he contado a Fede también y a toda la audiencia, siempre le digo que yo no tengo un testimonio de eso, bueno, yo estaba en la droga y el Señor me liberó, yo era el alcohólico y el Señor me liberó, no. Yo siempre digo que mi testimonio es un trato personal en lo psicológico, sanando mi pasado, poco a poco el Señor levantando mi estima y demás. Y en la medida que iba conociendo esos conceptos, empecé a preguntarme mucho, decía, te conduzco la pregunta a vos, ¿qué tan importante es que los pastores, los líderes y los consejeros tengan un conocimiento básico de conducta humana para ayudar a la hora de aconsejar a las personas? Sí, yo creo que sí, para mí es fundamental. Eh, yo creo que, a ver, para mí, cuando yo tengo que aconsejar y cuando no tengo que aconsejar, cuando tengo que atender, lo primero para mí es la palabra de Dios, lo primero. Después viene el Ujú, resto, después viene toda Ujú, la otra literatura, ujú. todo lo que uno estudia, todo lo que uno aprende, pero es fundamental, porque una persona que no está preparada puede llegar a generar mucho daño sin quererlo, a veces por ignorancia solamente, ¿no?
Ah, eh, se puede llegar a generar mucho daño. A ver, yo conozco eh, pastores que han tenido mujeres eh, el solo hecho de no entender que Dios no quería que golpeen a su hija, la han tenido en matrimonios violentos durante años. Y la mujer con ganas y la necesidad de poder salir de ese lugar de castigo, ¿no? Al que la tenían sometida, se quedó porque entendía que si no lo hacía, estaba desagradando a Dios, estaba haciendo algo en contra de Dios mismo, todo por consejo de su pastor. Y esto claro. está muy mal, y esto está muy mal. Gente que, bueno, que la han lastimado, que la han dañado, a veces con intención y a veces por ignorancia. Yo creo que es fundamental que el pastor o la persona, bueno, yo sé que en el seminario, en el IBRP, hay un colega amigo, también pastor, que escribió un libro que es el que se usa para la psicología pastoral. Pero bueno, ahora hay varios psicólogos dando vueltas. Creo que hasta algunos pastores tipo Carníbal o su esposa, no sé, están hasta estudiando y recibiéndose de psicólogos hoy día. Sí, es como Eh, que se va reconciliando de a poquito desde el liderazgo, ¿no? Por eso demora mucho en llegar esta reconciliación al pueblo de Dios, sería a las masas, porque claro. recién cuando entienda el liderazgo, lo que Bueno, significa unir la fe con la psicología o la ciencia que estudia la psiquis humana, eso va a fluir. Ahora, la pregunta que tengo es puntual en cuanto a eso, Lorena. Em, ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto? Porque se me ocurrió hoy cuando hablabas de cuando uno tiene un problema de corazón, va al médico y no lo caratula como falta de fe. En otro tiempo, en otra época, cuando uno iba a un médico, estaba en teoría visitando un brujo, porque uno no sabía cómo medicaba ese médico, era un tema tabú, y yo calculo que más o menos, salvando las distancias, es esto lo que ocurre cuando uno cristiano consulta a un psicólogo. El desconocimiento en sí hace que uno caratule al psicólogo como una especie de místico, de brujo, una especie no sé, de emisario de Satanás, hasta se puede decir. Entonces, ¿qué sería la psicología? Si la psicología sí o sí de raíz ya tiene una inclinación demoníaca, tiene una inclinación ideológica que nos puede dañar o no, o es una ciencia neutra, depende de cada psicólogo. Un poquito por ahí me interesaría hablar. la psicología es una ciencia neutra. Freud mismo lo decía. El psicoanálisis no es Ajá. religioso. Y Freud, a ver, a Freud se lo ataca muchísimo en la iglesia porque dicen que era ateo y que no sé qué. Freud dice que el psicoanálisis en sí no es ni ateo ni religioso, es una ciencia para aliviar el sufrimiento de las personas. Eso es lo que decía Freud. Y que Ujú. no importa qué es lo que pase con esto. Hoy en día hay, desde el conductismo, que es otra rama de la psicología, ¿no? Hay hasta terapias basadas en la fe. La terapia de la compasión es una de ellas. La terapia, bueno, la psicología positiva, no hay con qué darle porque la psicología positiva, la fe es un bastión que toma la psicología positiva para salir de distintas situaciones. Y yo creo que el psicólogo lo que hace no es, o sea, no es demoníaco si el psicólogo tiene intenciones de no ser demoníaco. Lo que se Claro. genera entre un psicólogo y un paciente es un estado, es una situación eh, de, ¿cómo te explico? Como que no me sale la palabra en este momento, como que hay una persona que está por debajo de la otra, hay Relación. una relación Ajá, ah, ok. de Mm, donde hay una persona que está encima, ¿no? Y hay otra Ujú. persona que está debajo, que depende de esta persona, como la relación de un pastor y una oveja, y un discípulo, Está, ¿sí? sí, sí, sí. ujú. O sea, depende de cómo este psicólogo utilice. Yo conozco psicólogos que han hecho desastres, acostándose con Claro, pacientes, etcétera, etcétera. claro.
sin ética, tiene que ver con esto, con la ética, ¿no? Con la ética de trabajo del psicólogo. Con la ética de trabajo, lo que ha aprendido y en lo que cree también, aunque se supone que lo que cree el psicólogo no debe impactar e influir sobre los pacientes. Yo particularmente tengo pacientes que no son creyentes, pero ellos saben que yo soy creyente, porque no es algo que yo esconda y lo tengo en mis estados, en mi lugar, no tengo por qué esconderlo. O sea, y el que está conmigo sabe que yo soy creyente. Pero no tiene ningún problema que lo seas. No, y hay algunos que hasta me preguntan y yo les comparto mi Claro. testimonio como cualquier persona que me pregunte, como que les llama la atención, como, viste, porque bueno, como los cristianos nos miran a nosotros raro, también a los psicólogos, por ahí la gente que no cree en Dios también nos mira raro, dice, ¿cómo una persona que sabe tanto como, bueno, yo qué sé? Pascal Claro. decía, ¿viste? Pascal, o sea, un montón de filósofos y gente de mucho estudio, antiguos, eran creyentes. Eran creyentes y creían en Tal Dios. cual. Yo qué sé, no me parece que sea oposición. Yo creo que la Biblia tiene todas las respuestas a todo. Lo que hay que saber es buscarlas y, y a ver, yo me río, ¿no? Porque yo estudio mucho sobre ansiedad, pero yo al cristiano le digo, basate en lo que dice el Señor está en control, o sea, basate en lo que dijo Jesús, toma eso, impone eso en tu mente, tomalo, ¿no? Como apropiate de eso, hacételo rema, hacételo carne en tu cuerpo, en tu mente, es una verdad para vos, tomalo, ¿viste? Como que eso tiene que ver con Claro. identificar, con apropiarse de algo. Y Sí. cuando vos trabajas así, es maravilloso. Yo qué sé, yo lo sé por mi historia y mi testimonio también, ¿no? De tener intentos de suicidio antes de conocer al Señor, pero yo cuando lo conocí estaba re bien, según mí. Según mí, estaba bárbara. Digamos, había pasado por un montón de situaciones complejas, pero no, el Señor terminó de limpiar y sacar, y bueno, todavía tiene mucho trabajo para hacer conmigo. Yo reconozco que soy media reticente en algunas cuestiones, pero el Señor, de a poquito, con amor, me va llevando. Creo que como a todos, Tal ¿no? Pero cual. bueno, volviendo a la Sí, sí. pregunta original, sí, todo esto depende de la ética del psicólogo, de la ética del psicólogo. ¿A dónde el psicólogo va a poner el punto? ¿Qué es lo que hace? Si el psicólogo trabaja pidiendo discernimiento a Dios, si el psicólogo trabaja estudiando y tratando de entender cada patología en particular después de haber realizado un diagnóstico presuntivo, y yo creo que lo único que tenés es para ganar, no tenés para perder. Claro. No tenés Qué para bueno, qué perder. bueno, Santi, lo que está diciendo, ¿no? Bien. Porque yo creo que estas palabras sanan mucho y Sí. animan muchísimo. ¿Verdad, Santi? Animan y motivan a encontrar una salida diferente también. Porque muchas personas dicen, ¿cómo soluciono este problema? Tengo problemas emocionales, siento que necesito ir a un psicólogo, pero también tengo ese miedito. Entonces, justamente Lorena acaba de dar en un punto donde hoy en día es como un tema tabú, no sé si tan tabú hoy en día, pero lo bueno es que cada vez se habla mucho más, que es el tema de la ansiedad y la depresión. Muchos dicen que los cristianos no deberían tener ansiedad y depresión, y esto es una total falacia, ¿no es cierto? Y lo peor es la irresponsabilidad que utilizan algunas personas que toman un micrófono y a base de motivación barata y a base de versículos baratos también, no digo que el versículo sea barato, sino que utilizan un versículo para resolver un tema de la ansiedad y depresión como una enfermedad mental. Te dicen a muchos, por ejemplo, este, no, mirá, tengo ansiedad, una de las cosas que aprendí, por ejemplo, que la ansiedad es un exceso de futuro. Entonces cuando dice, no, porque no te preocupes por el mañana, porque ¿qué dice la Biblia? Que cuando uno se preocupa, uno no puede añadir un poco más a tu estatura, no te preocupes. Entonces, entendemos que la ansiedad y la depresión es un tema muchísimo más profundo que no se debería resolver con un versículo o a base de motivación barata. No sé qué tenés para decirme, Lorena, al respecto. La ansiedad y la depresión son caminos.
He encontrado en nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro para resolver algunas cuestiones que no se han podido resolver desde muy pequeños. Yo ahora estoy estudiando sobre la teoría del apego. La teoría del apego tiene que ver con las posiciones que tenemos los seres humanos con respecto al otro y con respecto a un montón de situaciones en nuestra vida, y todo esto viene desde los primeros 4, 5 y 6 años de vida. Mirá vos, en la relación con nuestra madre o aquella persona que funcionó de cuidador. Imagínate que eso, uno cuando llega al Señor, y, a ver, esto lo trae un cristiano de cuna, un cristiano convertido a los 20 años, un cristiano que se convirtió a los 10, o sea, no, todos tenemos estos problemas. También hay cosas, digamos, que todos podemos sufrir ansiedad y depresión, seas cristiano, seas maometano, seas que, no sé, Hare Claro. Krishna, a ver, todos podemos sufrir, como podemos sufrir de cualquier enfermedad. Ujú. No podemos sufrir de cualquier enfermedad. El tema es esconderlo, taparlo. Estas cosas hay que hablarlas, y hay que hablarlas en el contexto adecuado y con la sabiduría adecuada. Y yo creo que muchos pastores y líderes se ponen a hablar de cosas que no conocen, de cosas que no saben y para las cuales no tienen preparación. Y es peligroso, como decís vos bien, Santi, es muy Mm. peligroso. Es muy peligroso porque una persona con depresión que aguanta, puede que el Señor la sane, sí, amén. Yo creo que sí. Que se sane orando, también te digo que sí, puede pasar. ¿Por qué no? Porque hay gente que se sana de cáncer sin ir al médico, y porque sí, esto pasa también. Pero yo también veo que esta Ujú. persona puede no sanarse y puede tomar una determinación de quitarse la vida, como pasa con un montón de personas, que hasta creo que hace un tiempo atrás estaba escuchando al pastor Dante, que hablaba de un pastor que se había quitado la vida, que Ujú. estaba sufriendo una depresión Sí. encubierta, que no se mostraba, Sí. porque todos tienen que estar siempre bien, tienen que estar, ¿no? Como que de esa forma, y bueno, y este Claro. hombre se quitó la vida, digamos, no es chiste. Entonces hay que tener mucho Sí, cuidado, totalmente. ¿no? Con estas cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, y se me ocurre, Lorena, preguntarte, ya que estamos hablando de esto, eh, en la pandemia, Sí. durante la pandemia, ¿no? Las consultas por ansiedad o depresión se intensificaron, se multiplicaron. Estoy hablando siempre dentro del pueblo cristiano, que es donde más nos interesa indagar un poquito para los amigos que nos siguen, que la mayoría son cristianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos puedes decir en cuanto al efecto de la pandemia y aquellas personas que todavía, aún ahora ya viendo una luz, ¿no? En el final del túnel, todavía están bajo esa ansiedad, sufriendo esa depresión, no consultaron o consultaron y siguen igual? O sea, me interesa puntualizar un poquito ahí acerca de la ansiedad, porque gente que está nombrando eso, y me parece que es un tema interesantísimo, ¿no? Sí, lo que yo más vi en la pandemia y trabajé fue con casos de ansiedad, donde aparecían estas crisis de ansiedad Y y en cristianos, generaban, ¿no, Lorena? En sí, en cristianos. cristiano, claro, a ver, Ujú. Sí. el En cristiano todo el se mundo. encontró, sí, el cristiano se encontró sin el lugar donde, a ver, creo que a todos nos conmovió la pandemia en cuanto a nuestra estructura religiosa digo, de tener nuestros hábitos de ir a la iglesia y hacer cosas religiosamente, ¿no? Como Claro. porque queríamos o por obligación o por lo que sea. Eh, Ujú. pero yo creo que al quitarnos todo esto, lo que nos invadió fue el miedo. Tal cual. Y el miedo, claro, y el miedo trajo a la luz un montón de cosas que no estaban resueltas ni por mucho menos, porque uno a veces con el activismo, uno va a la Mm. iglesia, se sirve, canta, se congrega y toma Santa Y va Cena y va. Yo tapando. no digo exactamente, exactamente, tapamos. Y cuando te quedás solo y mirás al cielo, y ahora, ¿qué pasa? Que Mm. no tengo más esto que estaba haciendo. Y ahí aparece todas cosas que, bueno, empieza a salir, a supurar. Y hay que hacer una Claro. limpieza profunda.
hay que no tapar, ¿no? La herida, Sí, sí. no sacar la venda y bueno, Y, y que sane eso. y antes de darle a Santi con la pregunta que él tiene, algunas características de que tengo ansiedad. ¿Cómo saber si, por ejemplo, lo que me pasa es realmente ansiedad y cómo saber si mi ansiedad amerita una visita a un profesional, no solamente a la iglesia, sino también a un profesional? Claro, bueno. Eh, Todos tenemos algún grado de ansiedad, siempre por Ajá. preocupaciones o pensando en algunas cosas. Yo en realidad me preocuparía con la ansiedad o con un montón de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, me preocuparía primero si esto me impide hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo problemas de ansiedad y no puedo estar con gente. Si esto me impide hacer algo que a mí me hace sufrir, si esto a mí me trae malestar físico, Ajá. si esto a mí me impide, si yo no puedo hacer cosas, si yo siento que me trabo, que me quedo ahí, que Ujú. siento miedo, ahí y sobre todo, bueno, los ataques de ansiedad, obviamente, que son estas sensaciones donde cuesta respirar, ya pasa a otro grado, ¿no? Que son ataques de pánico, le dicen, ¿sí? Son crisis de Ujú. ansiedad en realidad. Le dicen ataques de pánico, pero lo que es esto necesario, sí, es necesario tratarlo, es necesario trabajarlo. Este caminito que se fue haciendo, digamos, ¿no? Para resolver cuestiones que fue haciendo nuestra psiquis y fue a parar a nuestro cuerpo, haciendo que se derramen un montón de hormonas y cuestiones que son necesarias para el ataque o la huida nada más, para Claro. situaciones de estrés. ¿Se cortó? Se cortó, sí, sí. Ay, qué lástima. Se le cortó un poquito. A ver, Bueno, le esperemos un decimos a ratito que a la funcione. gente que bueno, vayan haciendo sus Sí. preguntas a la gente. También le decimos, Fede, para que en el momento de preguntas y respuestas ya estén sus preguntas planteadas ahí y vayan ganando Ujú. tiempo desde ahora para después poder compartirlas conjunto con Lorena. ¿Qué tema este? Ay, Se se fue fue. Lorena, Bueno, esperemos que... se le cortó. Muy rica Sí, como la sí. charla, Fede, ¿eh? Sí, no, totalmente. Aparte, justo el tema de la ansiedad, que es un punto clave, ¿no? En todo esto, en esta charla, en este comentario. Eh, es Qué fundamental, difícil es no fundamental. preocuparse, ¿no? Qué difícil es no preocuparse, Fede. Claro, no preocuparse al punto de que esa preocupación me cueste, como decía Lorena, la salud, la paz, el hecho de salir, de desarrollarme, de trabajar, o sea, es complicado. Cada vez se hace más complicado no llegar a eso porque es más fácil, o sea, es más, aún en los cristianos se ve el avance de la ansiedad y eso sí que Ujú. está grave, está delicado. Estaría bueno para hacerle esa pregunta a Lorena. Por qué la ansiedad se está metiendo tanto dentro del cristianismo cuando se supone que uno debería de confiar y descansar en Dios, ¿no? Esa sería una muy buena pregunta para hacerle. Te la pregunto a vos ya de Claro, paso, Fede, ¿qué opinas sobre eso? por ahí vamos. Bueno, yo considero que siempre lo que a mí me ha pasado o lo que me sucede es lo que comparto, ¿verdad? Nunca, o por lo menos trato de no hablar de lo que veo en otros porque no me parece correcto, pero me parece que la estructura, lo hablamos en varios live, la estructura Ujú, esta religiosa que tomó el carácter de Dios, que tomó el lugar de Dios en muchas congregaciones y en muchas personas de dichas congregaciones, ha ujú. impedido justamente la relación íntima, una relación profunda, la relación como Jesucristo la vino a instaurar en la tierra. O sea, no hay dos formas de relacionarse con Dios, no existen, ¿no? Hay una, es la que Él vino a proponer a través de Él, a través de su perdón, de su espíritu tenemos relación. Pero lamentablemente se ha usado esta manera para monopolizar la fe, privatizar la entrada a Dios, y esto ha generado y sigue generando un
desbalance total de emociones, una ansiedad terrible en los cristianos. Esta misma razón, ¿no? La lejanía. Estamos de labios muy cerquita de Cristo, pero con el corazón estamos lejos. No solo la religión. Hay un sistema, hay una naturaleza caída, pero apunto más a la religión. ¿Por qué? Porque la religión tendría que enseñarnos a tener relación íntima y sin embargo nos aleja un poco más y provoca, entre otras cosas, estos ataques que hay de ansiedad, ¿no es cierto? Mm. Cuando el sistema, yo con respecto a esto tengo también un pensamiento personal, también hablando de la experiencia, ¿no? Y cuando el Sí. sistema de este mundo se entromete en tu relación con Dios, yo creo que ahí es donde se eleva la ansiedad. Cuando creemos Ajá. que, cuando empezamos a pensar con la mente de este mundo, es decir, todo ya, todo ahora, ¿se entiende? Bueno, tenemos de vuelta Sí, a sí, Lorena. ahí Ahora volvió, sí, ahí Lorena. volvió. El diablo está enojado, Lorena, ¿eh? Me cayó todo. Terrible. No podía enganchar. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bueno, justo Bueno, hablando de la ansiedad. Sí, estamos hablando de ansiedad. Bueno, yo creo que cuando tengo que consultar y cuando yo creo que hay cosas que yo solo no puedo resolver y que me cuesta destrabar. A ver, yo lo que a veces uso es este versículo, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál es tu verdad? Primero, ¿cuál es tu verdad? Yo a veces hablo con algunos pacientes creyentes y que les cuesta un montón por negación, darse cuenta que en uno mismo hay cosas malas. Pablo mismo lo decía, o sea, queriendo hacer lo bueno hago lo malo, o sea, yo soy imperfecto y David también, hay maldad en mi corazón, hay cosas malas. Mm, Y a veces esto, si yo no lo, a ver, si yo no lo, por ejemplo, yo soy una persona que ponele, ¿no? Soy una persona que miro al otro y lo envidio, ¿no? Pone X. Entonces, si yo no me hago cargo de esto, lo puedo trabajar, limpiarlo y transformar esa energía en un querer un poquito. imitar al otro, en ser mentoreada por el otro, eh, esta energía me puede hacer sentir muy culpable a mí y puedo, en vez de darme cuenta y poder trabajar con esto para liberarme, para sanarme, para utilizarlo hasta como propulsor claro. de mi futuro, yo creo que esto es muy dañino, se transforma en otras cosas que lo único que hacen es autolesionarme. Mm, mm. Le O sea, hace claro, somatización. un problema mayor, un problema más grave. En realidad no más grave, sino en vez de quitar eso malo de mí y transformarlo, ver de dónde viene, por qué, hacerme cargo, ¿no? Conocer esta verdad. Si yo no puedo trabajar con esto se vuelve. O sea, si yo no lo saco al exterior de esa manera, lo voy a sacar de otra manera De también otra manera. dañina. La gente que te tira dardos, te tira, esa gente que vos decís, loco, este es cristiano, ¿qué onda? Dale, ¿viste? Pero, o Mm, si no, hago cosas dañinas hacia mí misma. Si esa energía claro, puede tener dos causas, o sea, puede tener dos formas de manifestarse, o hacia el exterior o hacia el interior, si no está claro, trabajada correctamente. explotamos o implotamos, ¿no? Este, Exactamente, pero sí, con consecuencias distintas, pero malas también, malas en todos los aspectos. o sea que la ignorancia es aquí el factor desencadenante. O sea, la ignorancia no sirve en ningún aspecto y tampoco en esto. El hecho de conocer, de ser conscientes, de observar, sería lo más interesante para tratar las emociones, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, hay cosas que uno sabe que puede solo, que no tiene necesidad de psicólogo. Y hay otras cosas que Claro. todos sabemos, todos sabemos. Eh, yo qué sé, yo creo que entendiendo el cristiano que entiende que
que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el que mora dentro nuestro, tiene, y viendo cómo esto puede, ¿no? Puede ponerse por obra en distintos aspectos de la vida, con eso Mm, ya está. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. Lo que yo veo es muchos cristianos subvaluados, viéndose, haciendo mucho menos de lo que podrían, sufriendo mucho ujú. más de lo que deberían, con muchas limitaciones, inhibiciones. eh, Hay cosas que podrían mejorarse. No te digo que vamos a llegar al 100 hasta que venga el Claro. Señor, porque no va a pasar, digamos, eso es imposible, pero podés cambiar, podés mejorar tu calidad de vida, podés mejorar la calidad de vida de tu familia, podés hacer cambios, Ujú. podés hacer cambios. Y vivir una vida Totalmente. plena. A Buenísimo, ver, tenés Lorena. acceso Sabes que justamente, abundante por nada. Se corta por ahí un poquito. Santi, ¿qué decías? sí. Hola, hola, Mira, Lorena, justamente hablabas, hola, eh, hola, hola. justamente Lorena hablabas recién hola, ¿se escucha? Sí, dale, dale, ¿Se escucha Y dale. bien? yo Hay ¿Estamos mucho escucho. bien? de la. Sí, hay Bien, muy. viene bien. Justamente Lorena, vos hablabas recién sobre el gradualismo en cuanto a nuestro crecimiento, ¿no es cierto? Y justamente anoté una pregunta que te la quiero, que me la hice yo muchas veces, y ya aprovecho que estoy hablando con una psicóloga para hacerla, y es una persona. ¿Tiene la capacidad de ser libre totalmente de su pasado, pero totalmente de su pasado en algún punto de su vida? Yo creo que para ¿O ser siempre va a estar libre lidiando totalmente, con algo del pasado? depende de cómo vos lo tomes este pasado. A ver, digamos, Ujú, cosas del dolores, marcas, todos tenemos. El tema es que no sea herida ujú, abierta ni sea eficaz, digamos. Eso, ¿qué es eficaz? Algo que yo pasé, algo que yo tengo registro de que lo pasé, por ahí no tengo registro de que esto me duela o me afecte, pero es eficaz. Por ejemplo, yo a ver, voy a hacer una ilustración por ahí un poco eh, burda, ¿no? Así bien, muy, muy, muy plana. Eh, mi papá tomaba, ujú. yo, esto me dolió y me trajo muchos dolores en su momento. Yo, hoy en día adulto, tomo. No registro que yo estoy tomando porque mi papá tomaba, no lo registro como algo consciente, ¿sí? Para mí es porque es así, pero estos dolores y estas marcas son eficaces, ¿sí? Es muy chatito el ejemplo, pero bueno, para que más o menos se entienda cómo funciona. El tema del pasado no podés sacártelo de encima totalmente porque tiene que ver con lo que vos sos hoy también, tu pasado, tus identificaciones, lo que has Ujú. aprendido, cosas buenas. Yo siempre digo, no lo bueno hay que tomarlo, lo bueno hay que tomarlo, los valores, las ideas, la forma de no sé, la ética del trabajo, la ética del estudio, las cosas buenas de los viejos o de las personas que nos han criado hay que tomarlas. Y lo malo, lo que nos ha dañado, nos ha lastimado, nos ha perjudicado, hay que trabajarlo, hay que perdonarlo y por ahí hay cosas graves, graves que van a dejar de doler, pero van a estar ahí como una cicatriz. Vos tenés cicatrices, no tenés heridas abiertas. Eso es lo que para mí se puede llegar a conseguir como muy, ¿no? Trabajando un montón de aspectos y cosas de nuestras vidas. Que esto Claro, sí. porque si Se cortó un poquito otra en vez. casa Ay, y no sabes ni, no sabes ni de futuro. Hola, hola. ¿Ahora se escucha? se corta un poquito. Se Hola, corta un poquito. Este, hola, hola. ahí, ahí, ahí estamos de vuelta, me A parece. ver, Bueno, se cortó un poquito otra vez. Justo, bueno, venía repasando un poquito todo lo que se dijo hasta ahora, Lorena. Ahí creo que entraste otra vez. Porque hay mucha gente que se va sumando, que va comentando. Este live va a quedar en mi canal de YouTube para los que entraron recién, para los que quieran volver a escuchar, analizar, ¿verdad? Y hablamos de que es posible reconciliar la fe con la psicología al principio,
También le has hablado al creyente que tiene un montonazo de prejuicios para acercarse a un profesional, para hacerse analizar o para consultar. También nos hablaste de cómo aumentaron las consultas por ansiedad en la pandemia dentro del pueblo cristiano, acerca de qué es la ansiedad. Y me interesaría, no sé, Santi, pero por lo menos 5 minutos, hablar un poquito de la autoestima. ¿Por qué? Porque tengo muy presente el caso de internos de varias cárceles y seccionales a las que fui durante 15 años de mi vida. Iba a llevar palabra, iba a orar por ellos. Internos de la ciudad de Rosario mayormente, viví allí más de 20 años, que cuando empezaban a comprender el valor que tenían como seres humanos a través de la cruz de Cristo, para resumirlo en una sola frase, automáticamente empezaban a sanar traumas, experiencias, y su trato con la gente automáticamente también empezaba a mejorar. Entonces, me parece que el tema de la autoestima es interesante por esa razón, ¿no? Porque cuando uno no se valora como debería, acarrea un montón de consecuencias en sus relaciones con otras personas, pero cuando uno empieza a aprender a valorarse, cosa que por ahí en la infancia ni en el entorno pudimos desarrollar o aprender correctamente, pero cuando empieza realmente a valorarse como Dios nos valora, empieza también un proceso maravilloso de restauración, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que son importante el tema de la identificación. Cuando uno en nuestra infancia y nuestra adolescencia carecimos de, creo que todos, no al nivel, digamos, de una persona que ha llegado a sentirse, no sé, que no era nadie, pero todos carecemos de cuestiones de estima, porque esto se va conformando desde la primera niñez, desde que nacemos, desde que nos hacen ver en un espejo y nos dicen, mira qué lindo, mirá qué cabezón, vos no sos como tu hermano, mirá tu hermano es más lindo, mirá tu hermano se saca 10, o mirá qué lindo que sos, mirá que sos lindo, pero sos tonto, Claro. o sos lindo. Entonces, todo esto que va armando nuestra identidad, ¿no? Todo esto de ver a nuestros papás, nuestra mamá, cómo hablan de nosotros, qué nos dicen en la escuela, los logros personales, todo esto va formando nuestra identidad y dentro de esta identidad nuestra autoestima, el amor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, cuánto nos queremos y cuánto, pero no en el mal sentido, ¿no? Quererse bien, digo, ¿no? Como que quererse, cuidarse, entender que uno es un ser humano y debe cuidar de sí mismo. Esto tiene que ver con la estima, los logros que podamos conseguir. Cuando uno llega al Señor, uno cambia esta identidad. Uno tiene que cambiar la identidad de sos feo, sos cabezón, Claro. sos tonto, pero sos lindo. Cuando a veces en muchas iglesias repiten esto, ¿no? Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Y Claro. está bueno en tanto y en cuanto uno entienda bien qué Dios dice que soy Ahí y va. que esto pueda venir a ocupar el lugar de todo lo que dijeron que yo era. Ujú. Si los padres, mal, bien, como se pueden, tienen un ideal con respecto al hijo que nació. Ese chico viene a ocupar un lugar, a hacer algo. Por ahí esto no es consciente en el padre, pero funciona. Hay mujeres que les dijeron, no, vos no te vas a casar nunca o vos vas a hacer tal cosa. A ver, hay ideales de los padres que se van transmitiendo a los hijos y van determinando formas. Entonces, cuando uno llega al Señor, por ejemplo, yo no podía tener familia, no podía tener un matrimonio, no podía, no era para mí, en mi caso. Ujú. Y bueno, lo desafié con todas las letras. Eh, y en el Señor yo entendí qué era lo que Él quería para mí, qué era lo que Él estaba, a dónde quería Él llevarme, porque a la vez no era que yo no podía porque yo no quería, no, yo no podía, no estaba determinada para eso, pero a la vez lo deseaba. Entonces, cuando uno Ujú. va construyendo la identidad en Cristo, primero tiene que saber lo que Dios dice que yo soy, ¿no? Claro. Real Claro. sacerdote, o sea,
y tratar de internalizar esto y comportarme de esa manera. Por esto, en estos casos donde vos veías que la gente, que ellos cambiaban, estaban entendiendo cómo ellos debían comportarse y relacionarse, que ya no era lo mismo. Ujú. Y ellos, Claro, ellos venían del subsuelo, ¿entendés? En las relaciones Claro. interpersonales. Muchos trastornos antisociales en la cárcel, muchísimos trastornos antisociales, por abusos, por formas de crianza, gente que ha pasado realmente cosas muy difíciles en la niñez, ¿entendés? Entonces, bueno, volver a rearmar todo eso es un trabajo de hormiga, es un trabajo de amor, es un trabajo que solamente Jesús puede hacer en el corazón de muchos, ¿no? Y en Ujú. nosotros también, es de a poquito, entender que uno puede, pero entender que uno puede, digamos, y no agarrándose ni de un título, ni del yo soy, ni de lo que hago, ¿no? Sino de Claro. quién soy en Jesús. Después, yo qué sé, el resto se va a ir dando, el Señor lo va a ir armando, de a claro. poco, también es Sí, sí. autoestima de a poco. Y en las iglesias a veces lo que nos hacen es nos machacan y nos aplastan, nos hacen sentir Mm, culpables, nos hacen sentir todo lo que no se debe hacer, todo lo que está mal, bueno, eso es lo que te hacen algunas, algunos líderes y pastores en las iglesias. Te hacen sentir el peor, sí. ellos son los super ungidos y vos sos basura. Terrible. Sos el peor, pero bueno, Buenísimo. yo Muy, muy con importante. mucho para sanar. Perdón. Bueno, No, sí, siguiendo con el decime. tema siguiendo con el tema de la estima, ¿qué te parece? Porque es un tema muy interesante, Fede. Y quería relacionar el tema de la estima, porque justamente estamos viviendo en la época del progresismo, del pro aborto, de la agenda cultural en lo que tiene que ver con la ideología de género y demás. ¿Qué tan importante es la ausencia de un padre en la estima de un niño y de un adolescente? Y también, ¿qué tanto afecta, o tal vez beneficia, no creo que tanto, pero qué tanto afecta, por ejemplo, esto que sucede, no quiero dar nombres puntuales, pero necesito dar un ejemplo, por ejemplo, esto de estos famosos que mandan a hacer hijos en Estados Unidos, por ejemplo, y crían solos, sin una madre o sin un padre, o la adopción entre parejas de un solo sexo, por ejemplo, ¿qué daño genera en el niño y en el adolescente criarse en ambientes como esos? Bueno, yo en ese sentido voy a ser muy cuidadosa, ¿sí? Desde la Sí. psicología, lo que se dice es que tanto el maternar y el paternar son funciones, ¿sí? El psicoanálisis habla de esto, funciones. ¿Mm? La madre puede ser, una madre puede hacer función de padre y una abuela puede hacer función de madre, ¿sí? Son funciones, no son personas físicas. Por eso, personas de distinto sexo o hasta del Ujú. mismo sexo podrían ser eh, mamá, papá, ¿no? Pero bueno, ahora, lo que yo veo como irresponsable y veo como algo que es dañino es esto de todo es posible, ¿no? En esta época y en este momento de posmodernidad, en donde está todo como muy complejo, esto de todo es posible, de permitir que una criatura de 2 años que no sabe ni cómo se llama y no sabe ni hablar, pueda decidir si quiere ser mujer o hombre o si se percibe no sé qué, esta cuestión como de la posibilidad, que en realidad esto para mí es totalmente mentira y es falacia, porque eso es deseo de los padres, eso es deseo de los padres de tener Claro. un hijo o una hija de otro sexo. Y como está todo permitido, eso para mí es una de las más grandes formas de abuso de una criatura. Ujú. Ujú. Este Wow. cosa yo no lo puedo entender, es algo que escucho muchos colegas hoy hablando de las infancias queer, que le dicen estas infancias donde Amén. el chico se supone que, yo no lo entiendo, siendo que hace algunos años atrás esto cambió, esto no era así, esto no se estudiaba de esta manera, no se estudiaba de esta manera, pero Ujú. los tiempos se están acelerando y bueno, y es como vos bien decís,
es algo que está impuesto en la agenda mundial, en la agenda que va a llevar al término de todas las cosas, ¿no? Esto es una de las primeras cosas Claro. que estamos viendo. Hoy día hay grupos de pedófilos que están reclamando mundialmente para poder ellos ejercer el amor, como todos los demás ejercen el amor libremente, ellos también quieren hacerlo con los niños, Sí, sí, como sí, otra una forma de locura expresión de total. amor. Imagínate a dónde estamos yendo, a dónde estamos yendo. Todo es Ujú. permitido, todo se puede. Y eso está totalmente en contra de la estructura del ser humano, porque no todo está permitido, no todo se puede. Hay reglas, hay orden. Yo creo que hoy día se ven muchos trastornos de personalidad, muchos trastornos de personalidad, con gente que mira el mundo con otra óptica y uno a veces no tienen empatía, hay muchas cosas que no funcionan en ellos adecuadamente. eh, es porque las instancias de control y de autoridad han decaído de una manera, han decaído tan fuertemente que han hecho un agujero. O sea, el ser Claro, humano, el niño, sobre todo el adolescente, necesitan límites. No es todo posible. claro, No todo vas a poder. Hay limitaciones. claro. ¿M? Hay Que te limitaciones, pero preservan la bueno, vida, es lo que sí, estamos claro. viviendo. Exactamente, y es lo que estamos viviendo hoy. Así estamos, ¿no? Digamos, como que bueno, uno da un pantallazo y ves cómo está todo, ¿Qué ves, ¿no? problema, Lorena, es ese, ¿no? ¿Qué problema es el de poner al ser humano que tiene una naturaleza caída, ahora ya hablo más en términos cristianos, una naturaleza caída que tiene un ego que ocupa el centro de su vida y que desplaza la parte espiritual, la parte esencial? ¿Qué problema es elevar ese ego o ese humanismo al nivel de Dios? O sea, derrocar a Dios totalmente de la ecuación, ¿no? Y surgen un montón de complicaciones, como estás hablando, entre ellas estas ideologías que no tienen un límite, obviamente, y que llegan a extremos tan terribles como el que nombraste recién. Todo creo que empieza con esto de poner el deseo humano o el ego humano en lugar de Dios, ¿eh? Porque yo deseo, porque es mi cuerpo, porque yo quiero hacerlo y es un Dios, soy un Dios en mí mismo. Eso es un desencadenante de un montonazo de conflictos que hoy en la posmodernidad, como estás hablando, se ven a la orden del día en todas las áreas y ya es hasta irrisorio lo que vemos. O sea, no es triste solamente, es, por ejemplo, en Europa ahora están desesperados y no saben cómo hacer para sacar a los hombres que se autoperciben mujeres de las competencias de deportes femeninos, porque ganan todo. O sea, y no saben cómo hacer para no discriminar. Es. Hablando de eso, yo me moría de la risa porque yo tengo un hijo, un adolescente de 16 años. Es, la verdad, una bendición, mi Luqui, es hermoso. Y él quiere jugar al fútbol y decía que quería, y no es bueno jugando al fútbol, es pianista. Él es músico, ¿no? Es un adorador como su papá. Claro. Claro, y él quería jugar al fútbol y yo le decía, bueno, decí que te percibís mujer y te ponemos en el equipo en la primera de Boca, ¿sabés cómo jugás ahí? Está bueno. Muy bueno. Y nos reímos. Ganás todo. Un montón de cosas que está todo complicado. A ver, yo creo que llegó el momento de cuando se habla de esto de la época del momento de los hombres amadores de sí mismos, Ahí de, está. de Timoteo. la Sí, sí. este tipo de personajes, claro, este tipo de personajes, ¿no? Amadores de sí mismos, Sí, narcisistas en el peor sentido, narcisista sí. en donde el otro funciona como un objeto nada más. No es Tal cual. no puedo ni empatizar con el otro, no hay forma. El Claro, otro es un claro. objeto para Totalmente. conseguir, ¿no? Lo que yo Qué necesito. contrario que es, qué contrario que es esto a lo que Y Dios bueno, plantea en ese su es palabra, Lorena, ¿no?
a lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Totalmente. Aparte, yo creo que ir en contra de la biología, ya sé, yo, eh, creo que yo no me puedo percibir un caballo, porque yo soy una persona, un ser humano. El ADN es el ADN, no hay, es como una negación muy profunda, es algo que hasta parece una locura. Sí, sí, totalmente. Yo, no porque yo me perciba de una determinada, Mira, yo que sé, lo Lorena, mismo que una anoréxica de gorda, sí. Ahí está. Sí, Santi. Y es una persona mira, Lorena, que su justamente hablando biología del le post, dice que es delgada y perdón, Se arma, hay mucho retraso y hablamos por ahí hay un poquito de delay. encimadicos. Sí, sí. Hay un poquito de delay. ¿Ahora estoy bien? ¿En mm, orden? ¿Estoy Dale, bien? dale. Bien, Sí. perfecto. Con respecto al posmodernismo, yo siempre cuento un testimonio, Lorena, que mi madre me quedó embarazada de mí cuando tenía 16 años, me tuvo a los 16 años, y ella quiso abortarme 2 veces, ¿no? Y yo siempre, cuando hablo de perdonar a los padres, siempre hablo desde que no podemos juzgar a nuestros padres por lo que sintieron en ese momento, ¿no? Y cambié la pregunta, y justamente se alinea también a esto que estamos hablando del posmodernismo, porque recién una chica justamente habló del aborto, que tuvo un aborto y se arrepintió. Entonces, hablándole a las jóvenes hoy y también a las mamás que tienen hijos adolescentes, ¿no? ¿Qué siente una joven cuando quiere abortar? ¿Por qué quiere abortar? ¿Por qué tiene la opción de abortar? ¿Y qué siente? ¿A qué se enfrenta una vez, psicológicamente, una vez que aborte? O sea, ¿qué le va a pasar después? ¿Cuáles son los sentimientos principales que va a tener? Mm. hay un montón de estudios hechos al respecto. Lo que pasa es que acá no te lo dicen. Yo qué sé. El tema es, eh, si a vos te quitan al otro la calidad del humano, ¿no? Es más fácil. Por ejemplo, Claro. viste que los nazis hacían, ¿cómo les decían a los judíos? Cucarachas, ratas, los deshumanizaban. Cuando vos deshumanizás Sí. al otro, es mucho más fácil. Es mucho más fácil matarlo, es mucho más fácil negarlo y deshacerte del otro. Yo creo que para ninguna mujer debe ser fácil tomar una decisión así. Eh, lo que yo creo es que, bueno, que pueden pasar muchas cosas. Eso es algo que no te lo vas a olvidar, nunca te lo vas a olvidar. Ujú. Vas a tener que convivir con eso. En muchos casos he visto mujeres que han padecido ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Hay un montón de estudios hechos al respecto. Lo que pasa es que no te lo dicen, o te los Claro. Claro. dicen así nomás. En Estados Unidos, como esta clínica, digamos, estas clínicas que ahora vinieron acá, el Planet Parenthood, toda esa Mm. cosa que están atrás de este hombre, ¿cómo se llama? Soros, que está bancando todo Sí. esto y banca un montón de situaciones más de cosas de este estilo. eh, Ellos trabajan con esto de decir mínimamente qué es lo que te va a pasar, pero no te dicen nada, ¿entendés? Y muchas mujeres pasan por ahí, pero yo, a ver, si hay mujeres ahí, como vos me decís, que abortaron y tomaron esa decisión, yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Solo Jesús puede perdonarte eso, para vos puede perdonarte. El que te va a librar de eso, de esa culpa, de ese sentimiento, porque es muy triste para una mujer entender que lo que mató era indefenso y lo que mató era su hijo. Es muy difícil. Solamente Jesús puede sanar eso. Es muy difícil pasar por ahí sin sentir, poder perdonarte a vos misma sin el perdón de Jesús. O sea, no hay otra forma. Yo creo que si hay gente que pasó por ahí, yo qué sé, esto se puede hablar. O sea, a ver, culpabilizarse hoy y lastimarse, dañarse, ya está, ya está. No sirve de nada. El tema es que uno tiene que arrepentirse y tomar conciencia de aquello que hizo, tomar ¿Cómo conciencia de se aquello que recibe, hizo Lorena, el perdón y de Jesús? ¿Cómo entender se que uno, recibe? y pidiéndolo, arrepintiéndote,
entendiendo qué es lo que hiciste, qué fue lo que te llevó a hacer eso, el miedo. Ponele en el caso de tu mamá. Yo tuve una hija a los 17 años. Mi mamá nunca me dijo directamente que abortara, pero estaba dentro de las, digamos, de las Opciones. opciones, ¿no? Ujú. Yo, claro, yo nunca, no quise hacerlo, pero en realidad, para una criatura de 16 años embarazada, sin apoyo, hasta por ahí sin apoyo, con miedos, es que sos una criatura. Es muy Yo difícil. la reentiendo, Es ¿eh? muy Yo la difícil. reentiendo y la Ahí hay que perdoné. hacer La perdoné porque la reentiendo. Hay que estar ahí. muy, muy, muy terrible. Y ella no sabía quién eras vos. A ver, ella no sabía quién ibas a ser vos. Yo, a ver, te cuento mi experiencia con mi bebé, el último, ¿no? Con David. Yo tuve un accidente, me quebré triple fractura de tobillo una semana antes de operarme, que me tuvieron que poner clavos y placas de titanio en el pie. Me entero que estoy embarazada de nada, 3 semanas, fue ahí, en el momento que me accidenté, días más, días menos, ahí. No, días antes, porque días después no fue, fue días antes, pero nada. Y me entero que estoy embarazada, y yo la verdad que eh, no lo esperaba, con 44 años yo no lo esperaba y dije, Dios, ¿qué pasa? Después de 16 años, ya 14 tenía mi hijo en ese momento. Digo, ¿qué pasa? ¿Viste? No, 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 y no lo esperaba. Y en la operación yo decía, bueno, y si no tiene que venir, que no venga. Y por ahí yo pensé que no iba a resistir la operación, era muy pequeño el embrión, era muy chiquitito, era una cosita, era un gusano. Cuando yo lo vi ya después, hasta más grande, era como un pescadito así que saltaba, ¿viste? Una cosita muy pequeña. Y yo pensé que no iba a resistir la operación, y la Ujú. resistió, y la medicación y todo. Y hoy en día lo veo y es hermoso y es una bendición del cielo y lo amo con todo mi corazón. Y es complicado, sí, es muy complicado para mí. No tengo 16, tengo 47, pero lo amo con todo mi corazón. Y yo ahora que lo conozco, lo veo y digo, qué loco que yo pensaba que no iba a resistir la operación, como que yo no lo conocía. Ese es el tema a lo que voy, ¿no? Que la mamá no sabe Ujú. qué es lo que puede haber ahí adentro, Claro, y qué es lo que va a traer a tu vida. Es difícil, sí, pero yo creo que más difícil es la otra elección. Es claro, mucho más sí, tal cual. difícil. Mm. Tal cual. Bueno, qué tremendo. Santi, ¿querés que Yo leamos también algunos pensé que iba a mensajitos? tener. No sé si hay alguno más, porque hay un montonazo y algunos ya contestamos y otros creo que todavía no. Igual les digo que este live va a quedar grabadito y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Por ejemplo, a ver, en mi ex iglesia el Acá hay pastor decía a los líderes que si uno bostezaba en la reunión era pecado, todo era pecado. Es una herramienta esta, Lorena, claramente de manipulación. ¿Qué puedes decir en cuanto al bostezo pecaminoso? una historia aburrida y entonces la gente bostezaba porque se aburría de las pavadas que hacía el pastor, entonces se dormían, por eso era pecado. Claro, tal cual. Qué bárbaro, Dios mío. Es así. Sí, sí. Hay uno que está bardeando ahí, ¿no? Un usuario Pero cada tanto hay, que lo sí, sí, leí por igual ahí. trabajan a Sí, nuestro sí. favor, Estamos ¿eh? Trabajan acostumbrados. a nuestro favor, sí, trabajan a nuestro favor. Lo aprendimos a Usuario amar, dice, Lorena. encima psicólogo. Bueno, Ah, que Dios te encima. bendiga, hermano User 90. Ni una foto tiene, ni un nombre. Y aparte Y pone no, porque pasa psicólogo. que Clásico. no se Psicólogo ama está a sí mal, mismo, es entonces no quiere psicólogo. aparecer en público. Cobardía. La psicología es el estudio de los higos. Déjame hacerte una pregunta, fuera de los comentarios, y si es posible, Fede. Ya estoy en el Sí, baile, ahora dale, dale. la realizo. Eh, ¿Cuál es más o menos puedo percibir por dónde va por dónde va la onda o por dónde va el problema o la raíz del asunto, pero ¿por qué es tan doloroso
un daño dentro de la iglesia, Lorena? ¿Por qué es tan doloroso? Buena pregunta. Bueno, un daño dentro de la iglesia eh, es doloroso porque es lo mismo que resignificar un daño. Ay, Hubo un hola, hola. accidente allí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, volví. Eh, El daño de la iglesia es tan doloroso y afecta tanto porque es como un daño dentro de la casa. El que te tenía que cuidar te dañó. Si vos Claro. entendés que el wow. pastor es tu padre, si vos entendés que el pastor es tu padre y que tu iglesia es una casa, y esta persona te dañó, es como un abuso de tu padre, es como un abuso de una persona que está en una relación asimétrica con vos, porque vos confías, porque vos crees, porque vos pensás que no te van a dañar. Vos decís, vos llegas a la iglesia y decís, son todos buenos, y el pastor es perfecto, y se muestra, y cuanto más perfecto se muestra el pastor, más complicado es si te llega a dañar. Qué Claro, tremendo, ¿no? Mm. Es como, claro, es como tremendo. una Qué relación de bueno lo que abuso. dijo. Porque cuanto más perfecto se muestra el pastor, cuanto más Mm. perfecto se muestra el pastor, más doloroso es el daño cuando te lo hace. Eso es impresionante porque, y también es un gran consejo también para los líderes y para pastores de abrirnos a la humanidad y de mostrar también nuestras heridas de guerra para que la gente sepa de que no son perfectos, ¿no? Entonces podemos también eh, enfocar nuestra mirada más a Jesús y no tanto al ser humano, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, preguntan, mirá, Santi, hola, ¿cuál es el punto donde decidís derivar a el paciente a un psiquiatra? Sí. Bueno, yo primero hago una evaluación de la situación y veo, yo tengo dos pacientes con psiquiatra. A una chica le iba a mandar, pero no fueron aliviando los síntomas y no hubo necesidad de eso. Ujú. Cuando un paciente está en una situación tal en donde ya sea la ansiedad, la depresión o la misma patología que presenta el paciente. Por ejemplo, hay cristianos que tienen lo que se llama trastorno de personalidad. Por ejemplo, llegan en un estado que se cortan, ¿no? Se están cortando, se autolesionan. Ajá, Y, y ahí es necesario, sí o sí, que ellos hagan una consulta claro, con el psiquiatra. Si claro, la ansiedad no se puede contener y el sufrimiento es más grande y no hay alivio, ahí, y no permite la terapia, no permite la posibilidad de hablar, de angustia, claro. no hay forma. Lo mismo que la depresión. Me ha pasado pocas veces de tener que enviar a un paciente al psiquiatra. La verdad que no me pasó mucho. Claro, y otra dice que piensa que existen los narcisistas cristianos. Sí, pero no sé si cristianos. Yo creo que usan del nombre de Jesús Ujú. para su beneficio. O sea, un Un narcisista narcisista, propiamente dicho nunca jamás en verdad fue cristiano o tuvo a Cristo como Señor de su vida. ¿Eso sería? es verdad, sí, no es así. Jesús no, Es fuerte es un eso, ¿no? medio, Ujú. no es una, Sí, o sea que para, vos dijiste en un principio, Lorena, que el narcisista mira como objeto a otras personas. Vos estás diciendo, sí, pero a ver si lo entendí bien, que utiliza el narcisista incluso a Jesús como un objeto. Mm. sí, un medio. Sí, sí. Y hay sanidad para ellos?
Hmm. Es muy difícil, no sé. Yo ahí ya me hago agua ahí. A ¿Conoces, mí conoces algún, nunca vi, conoces nunca algún narcisista que dentro del pueblo cristiano te consultó y salió del narcisismo? no. No. Narcisista no Mm, consulta. Wow. directamente. Aunque sea un gradito así, o no existe el grado pequeño de No existe. narcisismo. No, sí, sí existe, hay otras patologías del narcisismo. Sí, desde el psicoanálisis hay patologías del narcisismo, pero, pero yo te hablo del narcisista, digamos, de la persona que sería una especie de, mirándolo en el manual, un psicópata Mm, Ujú. de ese tipo claro. de narcisista, El extremo del o el tipo que narcisismo. tiene exactamente. Los otros, las patologías del narcisismo, pues, a mí, la verdad que yo no he atendido patologías del narcisismo, pero supongo que Ujú. sí, eso puede ser corregido. Pero la persona el sociópata, yo la verdad que creo que solamente Dios puede hacer un cambio en esa persona, si es que, lo que pasa es que para mí, yo pienso como ser humano, no pienso como Dios y para mí es prácticamente imposible, Claro, claro. para Dios no, pero no es mi caso, no conozco. Ahí está. Qué increíble, che. A ver. Es fuerte escucharlo porque se nos abre muchas puertas al sentido de decir que hasta incluso como personas, como cristianos, incluso hasta tenemos que tomar la decisión de dejar a un lado, se podría decir, estoy mal esto que te acabo de decir, es fuerte lo que estoy diciendo, pero se podría decir, che, esta persona es narcisista, la tengo que dejar a un lado, no solamente por mi bien, sino por el bien de nuestro entorno, porque también esa persona no va a disponer su cambio. Mm, Y sí, yo qué sé, es como en Timoteo, ¿viste? Este tipo de personas para mí ejemplifican eso, los amadores de sí mismos, los que claro, no tienen, evita. a ver, no sé si es Claro. título, pero son personas que sí, sí, tenés que decir, sacalos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, a ver, evitalos, sacalos, no te juntes con esa gente, yo qué sé, te van a dañar. Impresionante. Mm, Fede, déjame hacer una pregunta más con esto. A ver, porque es dale, importante esto tranquilo. porque le va a ayudar a muchísimas personas. Lorena, te quiero hacer una pregunta. Dame algunos rasgos para que las personas puedan identificar, porque a nosotros, a Fede y a mí, nos siguen muchas personas que no se congregan, ¿ok? Que tienen miedo al dolor, miedo al de vuelta al rechazo, miedo de vuelta al fracaso con relaciones pastorales. Dame algunos rasgos de un pastor narcisista, porque si sabemos que que el narcisista es imposible de un cambio, entonces estaría bueno conocer algunos rasgos de un pastor narcisista para poder evitarlos, ¿no? Y La evitar ser cara de dañados Lorena. también. Si te vas a ir a congregar en un lugar, primero, si la persona te quiere controlar, ya sea tus actividades, tu dinero, tu tiempo, si quieres ejercer control sobre tu vida, andate, rajate. Si te manipulan, si te Qué manipulan, bueno eso. Quedaron si vos te das la mitad cuenta que afuera y fui no, Sí, bueno. si te ya está, controlan, nos quedamos sin rajate, no te pastores. controlan, si a ver, eh, eh, el control no es de Dios, ¿Cómo diferenciar el el control control no del es de Dios. cuidado, Lorena? Un tipo ¿Cómo diferenciamos el control del cuidado para esas personas que están envueltas en ciertas congregaciones muy así? ¿Cómo se puede empezar a diferenciar? bueno, el cuidado, yo me doy cuenta que está dirigido a mi persona,
mi espíritu, y lo que intenta cuidar un pastor en el cuidado es mi relación con Dios. E intenta cuidar mi espíritu, mi alma y mi relación con Dios. Le hace, no te drogues porque te vas a dañar, no te drogues, o sea, eso no es control, eso es cuidado. ¿Por qué no, vos te das cuenta que, por qué no dejás tales prácticas? Porque esto te daña, esto te malogra tu relación con Dios, te separa de Él. Y otra cosa es cuando el pastor, el líder o quien sea, o la persona cualquiera, no tiene por qué ser un pastor, se centra en Claro. su relación, lo que yo lo afecta a él. ¿Me explico? En vez de cuidarme a mí, yo me doy cuenta que se está cuidando a sí mismo. Que lo que yo hago trata de modificar mi conducta para controlarme, porque, por ejemplo, quiere que yo esté tal día, tal hora, porque se le cantó. Y porque necesita que Claro. yo haga tal cosa, y no es como, no, y esto no funciona como algo que es una responsabilidad que yo tomé, sino como algo que tiene que ser así de esa manera, porque si no hay consecuencias. Si no, después o te ignoran, o son pasivos agresivos, te dan bolas y haces lo que vos querés. Muchos padres funcionan así. Cuidado que uno a veces toma pastores igualitos a los padres, ¿no? Estos padres, estos pastores que te miran y vos ya tenés que estar ahí. Ya te congregás por miedo al pastor, ¿no? Porque querés estar con Dios. De ahí Ah, salí. Si vos te das cuenta que te muestran como súper ungidos y súper espirituales y vos siempre sos el chepibe, el que nunca vas a llegar al estado espiritual de ellos, tomátela de ahí. Ahí no hay nada bueno para vos. Es, es muy difícil encontrar comunidades sanas. Es muy y difícil. Pero encontraste hay recurrente. grados. Disculpa, dale. No, no, decime. Eso, que hay grados. ¿Encontraste recurrente, digo, encontraste recurrente en estos años de pandemia, por lo menos, consulta de cristianos que se fueron o se querían ir de alguna congregación así y necesitaron ayuda para hacerlo o quedaron traumados totalmente por haberse ido, una cuestión así? Sí, lo que yo encontré, de hecho traté hasta hace poco, fue con gente que se fueron directamente de la iglesia y de la iglesia como institución y de la relación con Dios. Gente que tenía tan identificado a Dios con el pastor, en la representación, Mm, que han terminado totalmente lastimados y entendiendo que la relación con Dios no iba a poder ser posible de nuevo. Yo creo que, bueno, qué eso lleva va. tiempo. Esa gente cuando no puede ni orar, no puede ni escuchar música porque les hace acordar a los abusos que sufrieron. Muy Claro. lastimado, muy lastimado. Es terrible, es terrible, terrible. El daño que se puede hacer. Claro. A veces a sabiendas y a veces con una conciencia como cauterizada, ¿no? Eh, Claro. Te pasan por arriba y no les importa. Qué bueno lo que dijiste, Lorena, Bueno, que lo anoté porque me gustó muchísimo. Y si vos me permitís, Lorena, en algún que otro libro que vaya a escribir, me gustaría citarte esta frase que vos dijiste. Eh, el pastor, el pastor cuida tu relación con Dios, pero el pastor que controla, lo que realmente controla es su relación con sí mismo y si genera un daño o no. Eso es importantísimo y me da pie para preguntarte sobre si estos pastores que controlan su relación con la persona y si genera un daño o no, tienen algo que ver con lo que la Biblia llama el espíritu sectario. me mataste, pero supongo que sí. A ver, Claro, dame porque algún ejemplo.
Claro, la secta, la, claro, la secta lo que hace, por ejemplo, es controlar tu vida espiritual. No, no solamente, prácticamente a la secta no le importa tu vida espiritual. Lo que controla es tu vida personal, controla tu dinero, en qué te lo gastás, si estás haciendo otra cosa en lugar de generar o producir algo para la imagen del pastor, sobre todo. No sé si tiene algo mucho que ver con Beneficio eso. propio. Ahí va. Sí, a ver, yo creo que hay iglesias en donde se manifiesta y hay iglesias que funcionan como secta. Para mí, la mayor característica de una secta es estos pastores que no te dejan escuchar a otros pastores, estos pastores que cuando se va uno de los miembros de la iglesia no lo dejan comunicarse con los Oh, otros miembros, estos pastores que Wow. tienen sus ovejas, no dejan que sus ovejas se relacionen con otros hermanos de otras congregaciones. Es como, eso es una secta, te aíslan, te separan, te sacan de todo, y si vos no respondes, por eso el miedo de mucha gente a dejar esas comunidades enfermas se basa en la soledad, en el miedo al rechazo total, porque lo único que tienen, los únicos amigos, las únicas relaciones, ya pierden sus relaciones con sus familiares. Entonces estos que yo salí de ahí, ¿no? Que no quería festejar la Navidad, que había que pelearse con todo el mundo por la Navidad y por el arbolito y hay tanta gilada, porque Dios no me va a preguntar si puso el arbolito, no, eso no lo dice la Biblia. Dios me va a preguntar otras cosas. Si yo le di de comer el que no tenía hambre, y yo le cubría al que no tenía abrigo, eso me va a preguntar, mi mamá pregunta si armé el arbolito. Y ellos armaban toda una teoría del arbolito como que fuera, ¿viste? El arbolito, los que armaron el arbolito a la izquierda, los que no lo armaron a la derecha. Y, ¿entendés? Algo así. Eh, Mm, vos te tenés que dar claro. cuenta. Es muy difícil porque todos podemos caer en ese lugar. Todos podemos caer en ese lugar. Es complejo. claro. Es complejo, pero hay cosas Bueno, que te dan beneficios, Sí, sí, hay sí. cosas que te dan. muchísimas consultas más. Hay gente que dice que no se escucha bien por momentos. Yo repito una vez más, o sea, este live va a quedar grabadito, lo vamos a descargar mañana porque hoy no te deja TikTok y lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube. Así que los amigos que están ahí o los que entraron recién, estamos hace 1 hora y 40 minutos aproximadamente hablando con la psicóloga Lorena, que ella también es cristiana. Muy interesante la charla. No sé, Santi, si vos querés tocar algún tema más, algún comentario más, pero bueno, fuimos por todos lados abarcando bastante y creo que no vamos a agotar los temas que tenemos para hablar con ella. Bueno, pueden seguir a Lorena en su canal de TikTok, pueden consultar por alguna atención online. Estás trabajando online también en Lorena, ¿no es cierto? ¿O digo bien? Sí, sí, yo trabajo en la nube, donde vivo, trabajo presencial y bueno, después atiendo muchos pacientes de Mar del Plata, de Neuquén, Ujú. eh, Ok, de acá atiendo pacientes del sur, pero bien al fondo, y bueno, y también estamos acá con mi esposo, ¿no? Nosotros colaborando con varios comedores y de iglesias muy pequeñas, en qué bueno. Alejandro Korn, zona sur, bien lejos al frente, estamos colaborando en lo que podemos, ¿no? Y yo particularmente estoy con un proyecto que estoy iniciando que es como eh, mi regalo, digamos, mi aporte para las mamás que deciden tener sus bebés en situaciones muy complejas y será armar una mantita, porque bueno, yo a mi hijo le cosí yo su ropita y todo, y su mantita, y él ama su mantita, es una mantita, un bolsito a esas mamás con mantitas, pañales, algodón, todas las cosas, una mudita de ropa y con, digamos, un Qué mensaje bueno. de parte de Dios, ¿no? Con respecto a la acción que hicieron. Y eso, bueno, es algo con lo que yo estoy empezando. Eso es personal mío, es algo que está en mi corazón.
Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Santi, no sé si vos tenés Muy algo bien, más pendiente. Lorena. Felicitaciones por, una más, pero no es una pregunta en realidad. Era una pregunta que tenía anotada para abrir la entrevista o para cerrarla. Y me parece que justamente, ya que vos diste el pie, Fede, para que la gente siga a la licenciada Lorena, no Ujú. solamente en su TikTok, sino también en su Instagram, en caso de que lo tenga, para que ella pueda ofrecerles alguna sesión online y demás, la pregunta se cae madura y esto te abre puertas para que vos recibas muchos clientes y muchas consultas, Lorena. Y ¿hay que estar loco para ir a un psicólogo? Esto es un gran mito. No, para nada, no. No, loco, no, loco, no. No, no. Es un mito, no, no es así. ¿Quién necesita un No, loco, psicólogo? no, ¿Quién no. necesita un Haría psicólogo? un psicólogo. Un psicólogo lo necesita una persona que vive angustiada, no sabe por qué, una persona inhibida, que tiene cosas para hacer y no hace, una persona que no puede dejar hábitos eh, con la ayuda justamente de la oración y de consejería, cualquier adicción, una persona que sufre ataques de pánico, ansiedad, una persona que para orientarse con respecto a adolescencia, niñez, una persona que tiene problemas matrimoniales. Me gusta mucho trabajar con parejas, con matrimonios, eh, Ujú. personas que sufren de violencia, hasta los mismos violentos. A ver, que se, que se entienda. Yo he trabajado con hombres violentos que gracias a Dios cambiaron. Y eso es maravilloso. Excelente, Bien. me encantó. Bueno, así La que verdad ya que, saben, bueno, podríamos gente, estar, Santi, si mucho tienen más acá, algunos de pero esos. vamos a respetar un poquito el horario también de la licenciada, por favor, porque si no, tenemos que hacernos atender Sí, después de sí. que estamos en una mentira recurrente, porque a todo el mundo le decimos una hora y pico, y sí, no, por favor. Sí. Bueno, a ver si alguno tienen Yo alguno de esos creo padecimientos, pueden conectarse con la licenciada Lorena. Sí, se le corta a ella un poco el audio, que se si corta. querés, Mm. Hay delay, me parece. hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se Ahora sí. escucha, pero por ahí se Yo corta qué un sé, poquito. yo en mi TikTok y en mi Instagram no tengo nada con respecto a la psicología. No, no tengo nada de eso, pero si me quieren consultar, sí, o las personas más allegadas a Fede o a Santi, no sé, Santi no tiene mi contacto, pero pasáselo y ya lo tienen. Las personas más allegadas que te piden el contacto, y Ahí los que está, no, que me manden uno al privado de de Instagram. TikTok y me mandan un mensaje y yo les paso mi celular. De TikTok Claro, les no paso, va a no, y el poder, no van Instagram a no, poder. el- El tema es que TikTok, ah, si no, no pues se entonces siguen les paso mutuamente, no. el Instagram. Ah, es verdad, El tenés razón. Instagram. El Instagram es Lolilla2611. El Instagram. Ahí está. Viene bien. Igual Fede, no sé si creo que compartís conmigo. Estaría muy bueno Sí. que Lorena comenzara a compartir contenido en TikTok, ¿no? Estaría muy bueno compartir y conocer más conocimiento de lo que comparte Lorena. Sí, claro, claro, que se vaya de este live con esa propuesta bien ahí, firme en su corazón. Desafío. Sí, sí, no sé qué dice. Desafío más que nada porque tengo de elaborar y, ¿no? De elaborar y compartir contenido. Yo grabo cosas con el bebé, pongo tonterías, un poquito, cosas del nene en la calecita, yo qué sé, este tipo de cosas. Claro, sí, sí, Pero bueno, sí, vamos sí, a ver si puedo. No me puedo complicar porque se necesita tiempo para elaborar. Una cosa es algo que yo puedo expresar totalmente. acá lo que yo sé,
Ustedes me van preguntando y otra cosa es elaborar y armar algo, ¿no? Pero bueno, no es imposible, se Sí, sí, puede, sí. se puede. Así voy a intentarlo, voy a intentarlo. Bueno, Vamos chicos, yo les todavía. agradezco mucho por Lorena, la te damos Bueno, ha sido un invitación. muchísimas placer, un honor, ¿eh? gracias, realmente por estar. Disculpanos el excedente, ¿eh? No hay problema, ¿no? Pasó volando, volando. Lo único que no me gusta es La esto verdad de que la sí. gente en los que ponen cosas así. Es- yo no estoy acostumbrada a eso. El otro día me reía porque estaba escuchando un live de un psiquiatra, y un psiquiatra católico, que él hace como adoración en su iglesia, ¿viste? No, no sé, como que él canta, algo así. Y el tipo lo bardeaban, ¿viste? Le aparecían los hate, y el tipo dice, yo no tolero la agresión, ni lo más mínimo. Y los bloqueaba, los bloqueaba. Claro. Nosotros sabemos que trabajan a nuestro Todo, tenía favor que bloquear. porque mueven los algoritmos mientras escriben, mientras ponen cosas. Este, con Santi tenemos esa consigna de dejar que trabajen a favor de nosotros y después si molestan demasiado, cosa de que distraen a la audiencia, los bloqueamos y listo, ¿viste? Como Sí. Dante, que empiezan a decir cosas Sí, y claro, claro, él se exactamente, ve exactamente. y responde. Bien, bien, buenísimo, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer Gracias, para mí gracias, estar con gracias, ustedes. gracias. Y la verdad Abrazo que grande. todo lo que hicimos con la iglesia, tiene todos tenemos que poner nuestros dones, ¿no? Al servicio de la iglesia y de los hermanos que lo necesitan. ¿Mm? Chicos, Buenísimo. Muchas Muchas gracias, Lorena. Lorena, ¿eh? Bendiciones, que pases muy bien. Gracias por tu tiempo. bueno, chicos, bendiciones. Gracias. Estamos en contacto. Bendiciones para Gracias, todos. bendiciones. Gracias.